Buenas noches, bendecidas mujeres. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir la palabra. Sean bienvenidas. Si están ahí en su casita, pueden tomarse una tacita de café, un vaso de agua. Vamos a darles una palabra muy especial. Reciban un gran abrazo por parte de nuestra pastora y todas las mujeres de Desafío al Cambio. Pues en esta noche yo les quiero compartir una palabra que titulé Puesto los ojos en Jesús. Y vamos a ir ahí a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las situaciones, Señor, porque en tu corazón están nuestras vidas, Dios. Danos en este día tu espíritu y danos un espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de tu palabra, Señor. No queremos estar igual, queremos cada vez crecer más en ti. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia nos enseña: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermana, nosotros, hay ocasiones en nuestra vida donde nosotras nos podemos sentir cargadas. Yo no sé si te has estado sintiendo cargada, pero cuando nosotras nos sentimos cargadas, nos sentimos pues incluso hasta pesadas, nos sentimos sin fuerzas, y esto es lo que la Escritura nos está enseñando, que nos despojemos de las cargas. Esta palabra está titulada Puesto los ojos en Jesús, porque cuando nosotros dejamos de poner los ojos en Jesús, nos empezamos a ver a nosotras mismas. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que de repente me empiezo a descuidar en la oración y empiezo a ver mis problemas, empiezo a ver las situaciones que están sucediendo a mi alrededor, dejo de confiar en Dios. Y Hebreos está escribiendo esta carta y me impacta porque un capítulo antes, en Hebreos 11, empieza a hablar de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el siguiente capítulo, en Hebreos 12, les habla de que pongan los ojos en Cristo, despójense de todo peso. Y nos da el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Que Él menospreció el oprobio, que Él fue obediente y sufrió la cruz. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a sentir así, cuando nosotros dejamos que el egoísmo entre a nuestras vidas. Adán y Eva, en el momento, al principio, cuando ellos pecaron, después del pecado, ellos cosieron sus delantares, cada quien. Cuando entra el pecado, cuando entra el egoísmo a nuestras vidas, cada uno hace lo suyo propio. Y el amor es todo lo contrario a eso. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros bajemos la mirada de Dios? Pues la primera cosa que hace que nosotros nos descuidemos o bajemos la mirada de Dios es cuando nosotros dejamos de descuidarnos en la oración. Cuando ya no buscamos a Dios de una manera ferviente, cuando empezamos, otra razón es cuando yo empiezo a escuchar más los problemas. Cuando los problemas empiezo a escucharlos más que leer la palabra, que escuchar la voz de Dios, entonces mi mirada está en los problemas y mi mirada no está en Cristo. Esa es la segunda razón. La otra es cuando yo tengo planes egoístas. Mis planes egoístas me hacen que yo baje la mirada de Dios. Cuando yo digo, no, yo quiero hacer tengo este plan, yo quiero comprar esta sala porque yo la merezco. Eso hace que a veces nosotros bajemos nuestra mirada de Dios. Cuando yo tengo planes egoístas, cuando mis ojos empiezan a ver las riquezas, cuando mis ojos empiezan porque yo no tengo, porque los demás sí tienen, porque empezamos a hacer comparaciones, ¿verdad? Cuando yo tengo esos planes egoístas, cuando yo trazo mis propios planes, yo voy a trabajar en tal lugar sin pedirle dirección a Dios, empezamos a bajar la mirada y empieza a haber consecuencias fatales al punto de que puede llegar a haber muerte espiritual en nosotras.
Cuando Dios, otra razón por la cual nosotros bajamos la mirada de Dios es cuando Dios no cumple lo que nosotros queremos. No sé si a ti te ha pasado, mujer, pero a veces Dios no cumple lo que nosotras queremos. O Dios nos ha dado alguna promesa, pero el Señor nos dice, espérate, con paciencia. Y nos desesperamos y eso hace que nosotros empecemos a bajar la mirada de Dios. ¿Cuáles son algunas actitudes que nosotros podemos tener cuando bajamos la mirada de Dios? Nos empezamos a quejar. Como estamos descuidadas en la oración, normalmente con quien más nos podemos llegar a quejar es con nuestro propio esposo, con nuestros hijos. Nos empezamos a quejar porque no tenemos esto, porque no eres más paciente, porque no me entiendes, porque no pudiste haber comprado la cena tú, etcétera. Nos empezamos a quejar por cualquier cosa, hasta porque tiró el esposo la playera, ¿no? Y antes a lo mejor la recogíamos con mucho amor, pero cuando nosotros bajamos la mirada ya no servimos de la misma manera a las personas. Nos empezamos a quejar. También empezamos a ver sus errores. Empezamos a ver los errores de las personas, de nuestra familia, es que el otro. Empezamos aún incluso a criticarlos. A lo mejor no de frente, sino a sus espaldas. Empezamos a hablar mal de las personas. También nos puede suceder que cuando bajemos la mirada, pensemos que todos están mal, menos nosotras. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado cuando bajo la mirada de Dios, cuando me he descuidado de la oración, yo pienso que yo estoy bien y que solo yo tengo la razón, menos los demás. Entra el egoísmo y el enemigo en estos tiempos quiere que nosotros como iglesia bajemos la mirada. Pero nosotras no podemos permitir esto, hermanas. Nosotras no podemos bajar la mirada de Dios. El enemigo quiere que nosotros no creamos, que seamos incrédulas. Y eso es una de los síntomas cuando una persona baja la mirada de Dios. Otra cosa es que nosotros decimos, yo merezco lo mejor. Yo merezco tenerlo todo, yo merezco tener una mejor casa, yo merezco tener un mejor auto. Empezamos a nada más pensar por nosotras mismas. Tenemos que ser sabias en estos tiempos, en nuestros recursos, en invertirlos de una buena manera, ser buenas administradoras. Porque puede ser que en este tiempo hay más necesidad y tenemos que ahorrar un poquito más. A lo mejor no es el tiempo de comprar. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando nosotros bajamos los ojos de Jesús, la visión se nubla. Incluso nos puede suceder que ya no sintamos que tenemos un llamado, que tenemos que caminar con Dios. Puede ser que ya me olvide de las promesas de Dios. Yo no sé si tú tienes un hijo, una hija que está pasando por problemas de adicciones, por divorcios. Y Dios, el Señor ya te prometió que ellos van a ser de Él. Y cuando tú bajas la mirada empiezas a dudar de lo que Dios puede hacer. Y un ejemplo muy claro de un hombre que le sucedió esto fue Pedro. En Juan capítulo 6, cuando Jesús andaba sobre el mar, dice la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 16, dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca iban cruzando hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando había remado con 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, no teman. Y en otro libro de la Biblia habla acerca que ellos pensaban que Jesús era un fantasma. Los discípulos pensaban que Jesús era un fantasma, el que andaba por ahí. Y Pedro le dice, a ver, Jesús, si es cierto que tú eres, pues dime que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, vente, Pedro. Y dice que cuando Pedro empezó a caminar, el viento pues estaba soplando y cuando Pedro empezó a caminar, él volteó hacia ver los vientos, empezó a ver las circunstancias y dejó de mirar a Jesús, y lo que sucedió es que él se empezó a hundir y le dice, sálvame, Jesús. Y Jesús lo toma y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, has perdido algún familiar, a lo mejor no tienes la economía que anteriormente tenías
y tu fe se va menguando un poquito, empezamos a ver las circunstancias. No tenemos que hacer así, mujer. Tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que caminar sobre las aguas con Cristo. Es un tiempo donde tú y yo tenemos que creerle a Dios, aunque no veamos nada. Eso es lo importante. Nosotros los cristianos creemos sin ver. No vemos si creemos. Es el tiempo de que nuestra fe se aumente, que nuestra fe crezca y que no tengamos temor. Porque nuestro futuro está en manos de Dios. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Tenemos que tener en clara las promesas de Dios. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, lo que hacemos es que vemos, sentimos y caminamos como Él. Y un ejemplo muy claro en la palabra de un hombre que no fue egoísta a pesar de las circunstancias fue Nehemías. Resultó que a Nehemías vino uno de los hermanos y le pregunta por los que estaban cautivos en Babilonia y le dice: no, el remanente que está cautivo en Babilonia, ellos están pasando un muy mal momento, Nehemías. Las puertas de Jerusalén se están quemando, los muros. ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Nehemías no fue egoísta y dijo: bueno, pues que Dios los bendiga, Dios les ayude. No. Nehemías, dice la Biblia, que él lloró, él tuvo compasión. Cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo, tenemos compasión, somos sensibles a la necesidad de otros. Cuando nosotros no tenemos los ojos en Jesús, nada más buscamos nuestro propio beneficio, lo que nosotras queremos, y dejamos de ser sensibles a las necesidades de las demás personas. Pero Nehemías fue un hombre muy sabio y lo que hizo fue que primero él lloró, después oró, ayunó y le dijo al Señor: ten misericordia, perdona nuestros pecados. Le pidió a Dios que tuviera gracia delante del rey. Como Nehemías se dedicaba a ser el copero del rey, él trabajaba en algo secular, se podría decir, pero él tenía una intimidad con Dios y un corazón recto para con Dios, que le dijo: dame gracia delante de mi jefe, del rey. Y dice que en un día se presentó delante del rey. Al momento que está ahí con él, le dice el rey, voltea y lo ve y le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu rostro está así? Esto no es una enfermedad lo que tú tienes, esto es quebranto de corazón. ¿Qué te sucede? Y Nehemías le expresa al rey su necesidad y le empieza a decir: es que el pueblo está en gran afrenta, los muros se están quemando. Yo quiero hallar gracia delante de ti, rey, para que tú me mandes, me envíes. Y el rey le dice: sí, Nehemías, te envío. Y le da un equipo para que él vaya y reconstruya los muros. Y Nehemías fue un hombre obediente al llamado. Él no vio nada más su necesidad, sino que vio la necesidad de los demás. Recorrió al llamado, fue obediente al llamado. Y lo que hizo fue levantar y reconstruir los muros de Jerusalén. Pero sabes una cosa, que en medio de esa reconstrucción siempre se levanta el enemigo a intimidarnos. Y tal vez tú estés pasando una situación donde tú digas: hermana, me estoy esforzando, estoy orando, estoy buscando a Dios, pero viene el enemigo y me intimida y me dice que no voy a poder. Me dice que mi matrimonio está destruido, que mis hijos no van a cambiar. Me dice que no hay dinero. Abro las alacenas y no hay nada. Pero te voy a decir una cosa: Nehemías no bajó su mirada de Dios, porque la Biblia dice que Nehemías confiaba en Dios. Y me encanta, porque Nehemías no entró en una depresión, no se paralizó. Lo que hizo Nehemías con todo su equipo es que tenían una espada en la mano para pelear y con la otra mano estaban trabajando. Cuando nosotras bajamos la mirada de Dios, nos empezamos como a paralizar. No tenemos ánimo de nada. Tenemos que tener cuidado, hermana, porque en estos tiempos el enemigo quiere que nosotras bajemos la mirada. No permitas que ninguna circunstancia, ni el egoísmo, ni la falta de oración baje tu mirada de Dios. Ten los ojos puestos en Cristo. Dice Hebreos: despójate de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas,
pero es tiempo de que tu mirada esté enfocada en Dios. Deja a un lado la queja, deja a un lado lo que necesites y pon tus necesidades a Dios. Dice la Biblia, vengan a mí, dijo Jesús, todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Un corazón manso y humilde es todo lo contrario a un corazón egoísta. Dios quiere, hermana, mujer, yo te animo en esta noche a que tú vuelvas tu mirada a Dios, a que pongas tus ojos en Jesús. Créele a Dios, cree sus promesas en este tiempo. Y pues, como les comentaba, cuando nosotros tenemos los ojos en Jesús, dejamos el egoísmo, vemos, sentimos y caminamos como Jesús camina. Oramos por esta palabra. Señor, gracias. Te pedimos perdón porque hemos bajado la mirada. Señor, porque hemos estado mirando las circunstancias más que a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos estado quejando, si hemos estado viendo los errores en nuestra familia o de las personas que están cerca de nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos buscado nuestros propios beneficios, aún en nuestro trabajo, Señor, y lo que hacemos ya no lo hacemos con pasión. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que venga un avivamiento a nuestras vidas en la oración. Señor, que el fuego no se apague en nosotras y que te busquemos todos los días, Señor. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti y confiar plenamente en ti. En el nombre de Jesús, amén. Es un gusto estar con ustedes. Las bendigo, hermosas mujeres de Dios. Ya las extrañamos y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu familia. Ánimo y puesto la mirada en Cristo.